capítulo 15, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Estuve toda la semana pasada, meditando en este pasaje de la Biblia, y sin duda que Dios habló mucho a mi corazón en primer lugar, en primera persona. Habló mucho a mi vida y sin duda que yo abrazo esta palabra. Soy el primero que abrazo esta palabra. Pero me gustaría que tú también pudieras abrazar esta palabra y que la pudieras digerir. Primera Samuel capítulo 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice que cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ha declarado: he decidido ajustar cuenta con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Dice el versículo 3, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, oveja, cabra, camello y burros. Entonces, dice el 4, Saúl movilizó a su ejército en Telaai. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Dice el versículo 6 que Saúl envió esta advertencia a los eneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los eneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Pero dice el versículo 8 también que capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Y quiero que nos detengamos ahí por un momento. Y saben que las primeras palabras del profeta Samuel a Saúl fue: Dios te eligió como rey de Israel. Dios te puso en el lugar que estás y fue Dios. Pero ahora Samuel le dice: yo tengo un encargo para ti. Tú tienes que ir y obedecer a Dios. Tú tienes que ir y hacer lo que Dios te está pidiendo. Y saben que en esta mañana yo quiero hablarte de la obediencia. Que Dios quiere nuestra obediencia y no nuestros sacrificios. Nuestra obediencia está por encima de las cosas que nosotros podamos hacer para Dios. Y vemos en la vida de este hombre, en la vida de Saúl, ese rey que había sido elegido por el pueblo, pero que Dios había aprobado, que Dios había permitido que este rey fuera elegido. Vamos a ver en la palabra de hoy que hemos leído, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver una orden de parte de Dios a este rey. Dios le da una orden a Saúl. Y la orden para Saúl era: tenés que ir y exterminar a todos los amalecitas. Saúl fue el primer rey, ese rey escogido para Israel. Dios lo había puesto allí, pero también Dios demandaba algo de él. Como rey, él tenía que hacer algo. Él no estaba allí por casualidad. El pueblo había pedido un rey y Dios había permitido que Saúl fuera el rey de Israel. Y Dios escuchó el deseo del pueblo. El pueblo de Israel tenían ese deseo como tenían los otros pueblos cercanos, que tenían un rey, un ser humano como rey. Hasta este momento era un reinado teocrático donde Dios era el rey de Israel. Pero el pueblo de Israel decía: no, nosotros queremos ser como los otros pueblos, queremos tener un rey que nos gobierne. Y Dios escuchó el deseo del corazón del pueblo y le entregó de entre el pueblo a Saúl.
Saúl era el rey escogido por Dios para cumplir la voluntad de Dios. Él no estaba allí por casualidad. Él no era una persona más. Él estaba para cumplir la voluntad de Dios en esa nación. El rey debía mostrar un ejemplo de obediencia. El primero que tenía que obedecer a Dios era el rey Saúl, para mostrar obediencia a todo el pueblo de Israel. Dios seguía siendo Dios. Dios seguía siendo el Señor, el Rey, sobre su pueblo Israel. El rey no debía caminar de acuerdo a su voluntad, sino que debía de caminar conforme a lo que Dios le decía. Porque era el rey encargado en ese tiempo de gobernar al pueblo, de guiar al pueblo, de decirle lo que el pueblo tenía que hacer. Esta era la tarea de Saúl. Pero Dios le da una orden a este hombre. Por medio del profeta Samuel, viene y le declara a Saúl: el Señor me envió para ungirte. Y le recuerda ese tiempo cuando este hombre era uno más del pueblo. Le recuerda lo que él era antes de ser rey. Dice: pero ahora el Señor te está dando una orden. Destruye por completo todo. Y hermano, cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que obedecerla. Y para este rey era lo mismo. Dios le estaba diciendo: ese pueblo, los amalecitas, hay que exterminarlo. Y aunque esto suene fuerte, en ese tiempo sucedía de esta forma. Era una orden de parte de Dios para este hombre, para el rey Saúl. Él debía de exterminar a todo el pueblo amalecita, destruirlo por completo. Todo lo que pertenecía a ese pueblo, sean también sus posesiones, oveja, ganado, camello, asno, todo. No podía quedar nada. Y nosotros pensamos: y bueno, ¿por qué Dios mandó a hacer esto, no? Y Deuteronomio capítulo 27, versículo 25, versículo 17 al 19, dice que cuando Israel salía de Egipto y los israelitas caminaban allí por el desierto y estaban fatigados, estaban cansados, dice que los amalecitas venían para matarlo, venían para afligirlo, venían para judíarlos en el desierto. Todavía que este pueblo estaba allí con sed, con hambre, caminando por el desierto, este pueblo venía para traer la aflicción sobre ellos. Y Dios es celoso de su pueblo. Dios es celoso de sus hijos. Entonces Dios dice: bueno, ahora el castigo va a venir sobre este pueblo que también te puso en aflicción. Pero recordemos lo primero: Dios le había dado una orden a Saúl para que destruyera todo a su paso, para que no quedara nada. Saúl tenía esta responsabilidad. La responsabilidad de Saúl era haber escuchado lo que el profeta Samuel le había dicho y obedecer a esa orden. Pero nosotros vemos en la Biblia, vemos aquí lo que hemos leído, y si seguimos leyendo, vamos a ver que Saúl no hizo lo que Dios le pidió. O sea que Saúl no respondió al Señor. Saúl no obedeció a Dios. Y saben que muchas veces la obediencia, nosotros no tenemos que entender la obediencia. Tenemos que hacer. Tenemos que accionar. El capítulo 12 de Génesis habla de un hombre llamado Abraham, que Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dice que comenzó allí a decirle: no, pero ¿cómo voy a ir? Señor, ¿con qué voy a ir? No, dice la Biblia que Abraham se levantó, tomó a sus hijos, su esposa, su siervo y se fue. No discutió, sino que hizo, accionó. No entendía hacia dónde Dios lo estaba llevando, pero ¿qué hizo? Obedeció. Luego el capítulo 22 dice que Dios le da un hijo a este hombre y le da a Isaac por hijo.
aún este hombre siendo mayor, siendo muy mayor. Y Dios que le dice, Abraham, yo te pido tu hijo, ahora tenés que sacrificar a tu hijo. Y que dice la Biblia, capítulo 22 de Génesis, del versículo 1 al 3, dice que este hombre se levantó muy temprano. No solamente que obedeció a la voz de Dios, sino que se levantó muy temprano. Y esto me habla de una obediencia absoluta a la orden de Dios. Yo me imagino, este hombre no entendía nada de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero saben, cuando está la obediencia de por medio a Dios, nosotros confiamos que Dios es todo para nosotros. Nosotros confiamos en Dios y entonces sabemos que nada de que venga de Dios nos va a hacer daño, sino que va a producir bendición en nuestras vidas. Y la obediencia es eso. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios nos está pidiendo, pero nuestra parte no es entender. Nuestra parte es obedecer. Y fue lo que le faltó a Saúl. Dios le había dado una orden clara: andá a los amalecitas y trae juicio sobre ellos. Ese pueblo que también castigó al pueblo de Israel en el desierto, ahora ellos van a pagar las consecuencias. Pero este hombre no lo hizo así. Este hombre no escuchó y no obedeció lo que Dios le estaba pidiendo. Y saben una cosa, hay un pensamiento que ronda en mi corazón, que Dios estaba con Saúl, pero Saúl no estaba con Dios. Dios quería estar con Saúl, pero Saúl no quería estar con Dios. Su corazón ya estaba apartado de Dios y por consecuencia no iba a obedecer la voz de Dios. Y que el Señor nos ayude en este tiempo, porque el Antiguo Testamento y los tiempos que hoy vivimos, Dios también nos habla por las palabras del Antiguo Testamento. No ha cambiado mucho. Es más, le digo, nosotros hoy día tenemos una doble responsabilidad. ¿Saben por qué? Yo le voy a explicar algo. El rey Saúl, el Espíritu de Dios estaba sobre Samuel. El Espíritu de Dios venía sobre este hombre, sobre el profeta Samuel, y estaba sobre este hombre. Pero el Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo sobre Saúl. El Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y nosotros? Que hoy día el Espíritu Santo habita las 24 horas contigo, los 7 días de la semana. Los 365 días del año, el Espíritu Santo no se va, Él está contigo. Entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad, porque este hombre Saúl, si bien él tenía que obedecer a Dios, pero el Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo sobre él. Pero hoy yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Hoy el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y Él a diario nos dice, nos habla a través de la palabra, nos habla a nuestro corazón, nos habla cuando nosotros le estamos buscando. Él también nos da órdenes hoy día. El tema es si nosotros obedecemos esas órdenes, porque no es solamente recibirla, sino mucho mejor obedecer esa voz que el Señor nos habla. Y si bien hoy día el Señor no nos va a mandar a hacer estas cosas que mandó a Saúl, hoy día estamos en otro tiempo, en el tiempo de la gracia, donde Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, donde Dios ama a todos por igual. Y muchas veces Dios te da órdenes, y muchas veces Dios te manda a hacer cosas, pero que Dios nos ayude en este tiempo a obedecer a la voz del Espíritu Santo. La obediencia tiene que estar por encima de todas las cosas. Y saben, hermanos, que hay algo que en nuestro corazón tiene que quedar claro. La obediencia es, en primer lugar, hacia Dios. La obediencia es vertical. La obediencia es hacia Dios. La obediencia es hacia su palabra. El mayor compromiso que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
Es obedecer a Dios, es obedecer su palabra. Es el compromiso inquebrantable que un día hemos asumido con el Señor. Tenemos que obedecerle a Él. Yo creo firmemente que Dios nos habla a diario y Dios nos da órdenes y habla a nuestro corazón y Dios es claro. Y saben que en la vida de este hombre Saúl, Dios una y otra vez hablando a Saúl y Saúl rechazando las órdenes de Dios o cumpliendo la media, haciendo lo que él bien le parecía, haciendo lo que él quería. Pero después de una orden, también hay una acción. Y esta acción no es de las mejores acciones. Dice 1 Samuel 15, del 7 al 9. Saúl atacó a los amalecitas. Recordemos lo que dijimos anteriormente. Dios le dijo, exterminalos a todos, que no quede nada. Pero dice que Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero Dios no lo había mandado a que lo matara. Pero dice que lo capturó vivo. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Aquellos que él consideró que no valían nada, los mató. Pero como era el rey de Amalec, no lo mató, lo dejó vivo. Dice, además de perdonarle la vida al rey de Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La avaricia se apoderó del corazón de este hombre. La avaricia. Saúl había recibido la victoria de parte de Dios. Porque la Biblia dice que ellos salieron en contra de los amalecitas, los atacaron y todo cuanto quisieron hacer, hicieron. Hasta que el rey dijo al rey de Amalec, no lo vamos a matar. Las cosas que son lindas, las mejores ovejas, los mejores terneros, no lo vamos a matar. Lo que sirven, lo vamos a llevar. Dios le dio victoria. Dios le dio la capacidad de vencer en contra de sus enemigos. Pero el tema fue la desobediencia de este hombre, la desobediencia de Saúl. Si Dios le dijo que hiciera de una forma, lo hizo de otra. Lo hizo a su manera. Lo hizo como más le convenía a él. Ellos no tenían que tener obsesión ninguna con todo este pueblo, tenían que exterminarlo. Dios le había dicho, hay que destruir a todos. Pero este hombre dejó lo que le convenía. Y allí entró una acción llamada desobediencia. Dios pedía obediencia, pero este hombre obró de la forma que no debía haberlo hecho. El pueblo de Israel, Dios cubrió a su pueblo y la Biblia dice que nadie murió, que todos salieron victoriosos. Pero el rey sabía lo que tenía que hacer. Saúl falló en lo principal. Y lo principal era ser obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo vio que Saúl había tenido una victoria. Porque el pueblo estaba viendo cómo Dios también destruía a los enemigos de Israel. El pueblo vio esa victoria, pero Saúl sabía lo que había hablado con Samuel. El profeta Samuel le había dicho algo a este hombre. Quizás el pueblo no sabía de esta orden, pero el rey sí sabía. Y el pueblo, me imagino que habrá visto esa victoria, se alegraron, aplaudieron al rey. Pero ¿de qué nos sirve que el pueblo te aplauda si Dios te está mirando y está diciendo, has desobedecido a una orden mía?
Y esto sucedió con este hombre, porque el profeta vino, habló con él, le dio la orden. El pueblo no sabía lo que habían hablado. Saúl falló en lo principal, que era ser obediente a Dios. Y después viene lo tercero, una consecuencia. Dios le da una orden. Hay una acción de parte de Saúl que fue la desobediencia. Y lo tercero dice que viene una consecuencia. Y viene algo que nadie quiere escuchar. Samuel va a Gilgal, a esa ciudad, para encontrarse con este rey, con Saúl. Y hermano, déjeme decirle que este va a ser el encuentro más doloroso para este profeta Samuel. Porque tiene que decirle lo que Dios le mandó a decirle. Y nosotros vamos a ver lo que Dios le mandó a decirle. Una consecuencia que vino por él haber desobedecido a Dios. Dice la Biblia, 1 Samuel 15, del 13 al 15. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. He cumplido las instrucciones del Señor. Conforme a lo que nosotros hemos leído, él no había cumplido las instrucciones del Señor. Las había cumplido a medias. Todo cuanto quería lo dejó vivo. Dice Samuel, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Y dice este hombre Saúl: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerla al Señor tu Dios. Para ofrecerla al Señor tu Dios. Y no era que Dios era Dios también de Saúl. No era que Dios lo había elegido a este hombre. No era que Dios era el que lo había puesto en ese lugar. Pero ahora ya este hombre apartado de Dios dice: todo esto es para ofrecer al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo hemos destruido. Saúl se excusa delante del profeta Samuel. Dice: lo que dejamos lo vamos a ofrecer a Dios. Pero ¿era esa la orden de Dios? No era esa la orden. Dios tiene un plan con el pueblo de Israel. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Dios nos habla claro a cada uno de nosotros. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y Dios es claro con nosotros. Dios habla a nuestro corazón. Pero vemos aquí en esta palabra que Saúl ya estaba alejado de Dios. Porque ya el Dios de Israel ya no era su Dios. Porque cuando se dirigió a Samuel dice: tu Dios, no nuestro Dios. La obediencia de Saúl es una obediencia a conveniencia, a su conveniencia, lo que él le parecía que era obedecer. Pero estaba muy lejos de la obediencia que Dios pedía. Era una obediencia a su conveniencia. Pero este profeta Samuel venía con una palabra de Dios para Saúl. Y esto es lo más triste de esta historia. Dice 1 Samuel 15, el 17 al 19, entonces Samuel le dijo: no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor?
¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué hiciste lo contrario a lo que yo te dije? Es fuerte la palabra del Señor. Pero el Señor nos habla a través de su palabra. Y el Señor demanda obediencia de cada uno de nosotros. Pero yo vuelvo a repetir, es una obediencia vertical. El compromiso mayor de nosotros es con Dios. Es con Él la cosa. Es una obediencia vertical, porque si no obedecemos verticalmente, mucho menos vamos a obedecer horizontalmente. Y Dios sigue demandando aún en este tiempo de la gracia obediencia. Si no, déjeme que yo me recuerde a mí mismo y que yo le pueda recordar a usted en esta mañana un gran ejemplo de obediencia. El capítulo 2 de Filipenses, el versículo 5, dice la Biblia que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el tiempo de la gracia. Esta palabra es escrita y dicha en el tiempo de la gracia. Y saben, yo creo que la responsabilidad aún en la obediencia es mayor todavía. Porque Dios hoy a nosotros como hijos, todos aquí aquellos que tenemos hijos, vamos a entenderlo. Nuestros hijos, el deber de nuestros hijos es uno, obedecer. El deber de mi hijo es obedecer. Yo tengo un camino recorrido más que él. Yo tengo un poquito más de experiencia que él. Yo ya viví algunas cositas más que él. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros hijos no nos obedezcan? Ahora, de la misma forma sucede con Dios. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y sabe lo que va a suceder mañana. Y si Él te dice detenete, tienes que detenerte. Porque si das un paso más, estás saliendo de la cobertura de Dios. Y saben, hermanos, que muchas veces Dios nos dice detenete. Para ahí, no avances más, no tomes esa decisión. Y quiera Dios ayudarnos a que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios podamos detenernos. ¿Saben por qué? Porque en el momento que nosotros damos un paso, estamos saliendo de las manos de Dios, estamos saliendo de la protección de Dios, estamos saliendo de la cobertura de Dios. ¿Y saben una cosa? Dios no se hace responsable. Porque si Dios te dijo, detenete en ese lugar, no tomes esa decisión, nosotros tenemos que obedecer. Es como cuando yo le digo a Iker, Iker, no corras. Iker va y viene, va y viene, va y viene. Iker, no corras, te vas a caer. Se cayó, se raspó, viene llorando. Te había dicho que no corrieras. Lo mismo Dios con nosotros. Dios te dice, no lo hagas, detenete, no des un paso más. No tomes esa decisión que estás a punto de tomar. Y saben, que Dios nos ayude en este tiempo a que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y podamos obedecerla.
Dice la Biblia que haya este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, que este sentir de obediencia haya en nuestra vida. Un sentir de obediencia que viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer su palabra. El Espíritu Santo nos lleva a agradarle a Dios. Porque obediencia es agradarle al Señor. Yo creo que hay algo que Abraham tenía en su vida. Muchos lo recordamos por el hombre de la fe, el padre de la fe. Pero también podemos decir que es el padre de la obediencia. Es el padre que agrada a Dios. Es el hombre que Dios le dijo, hacelo. Me llama la atención y cautiva mi vida esa palabra de Génesis 22. Se levantó muy temprano y se fue hacia donde Dios le dijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que nosotros podamos tomar ese ejemplo! Si Dios te dice, no lo hagas, no lo hagas. Si Dios te dice, movete, ahora es el tiempo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos que escuchar la voz de la palabra cuando habla nuestro corazón. Debemos de ser hijos que obedecen al Padre. Que no solamente escuchan la voz del Padre, que no solamente saben la orden de Dios, sino que pasan al segundo escalón, suben el segundo escalón, el escalón de la obediencia, de accionar, de decir, Señor, yo tomo esta orden y yo hago conforme a lo que tú me dices. Pero saben que en esta mañana yo quiero que quede claro la obediencia vertical. ¿Y por qué hablo de la obediencia vertical? Porque yo sé y estoy seguro de una cosa, que si hay obediencia vertical hacia Dios, hacia su palabra, la obediencia horizontal no te va a costar. Entonces en esta mañana, esta palabra es un llamado a la obediencia vertical, a esa obediencia hacia Dios. Lo que Él trata contigo, lo que Él habla a tu corazón, lo que Él habla a través de su palabra. Y Dios no dejó estos pasajes de las Escrituras, por ejemplo, este pasaje que hemos leído de 1 Samuel 15, para que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra. La palabra de Dios es un espejo, que cuando yo me miro, yo veo lo que este hombre hizo, las decisiones que él tomó. Y yo decido si seguir el camino de Saúl o si el de obedecer a Dios. Pero Dios me da la oportunidad de que yo pueda tomar esta decisión. Dios no nos obliga. Dios no te obliga. En este tiempo es por amor. Dios te marca el camino. Dios te dice lo que tenés que hacer. Pero Él no te obliga a tomar la decisión. Es por amor. Si nosotros queremos agradarle a Él, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a obedecerle. Pero quiero terminar con este versículo que me gustaría que lo subrayen. En primer lugar, en su corazón. 1 Samuel 15, 22. Y vamos a terminar con este versículo. Samuel le dijo algo a Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice la Biblia, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es por eso que al principio habíamos dicho una cosa: Dios quiere tu obediencia y no tu sacrificio. Dios quiere tu obediencia. Y Dios le enseñó a Saúl que la obediencia a Él es mayor que todo aquello que Él le podía entregar. Y déjame decirte que lo mismo es para nosotros en este tiempo. Dios busca obediencia. Dios busca obediencia. Dios llama a un pueblo a la obediencia.
Dios llama hijos a la obediencia, porque Dios conoce lo que va a suceder mañana. La obediencia es la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos en obediencia, caminamos en el favor de Dios, caminamos en la cobertura de Dios, caminamos en el cuidado de Dios. Porque caminar en la obediencia es caminar con Dios, es caminar tomado de su mano. Y es eso lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, una obediencia vertical hacia Él. Y en esta mañana te invito a que estés en pie.